God bless you, everybody. Que Dios les bendiga a todos. Tonight is a great privilege for me to be in front of you Esta noche es un lindo privilegio para mí el estar delante de todos to share with ustedes you the power of God. para compartir con ustedes acerca del poder de Dios What the power of God can do in a life y lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas when a life surrendered itself totally to cuando God. una vida se rinde por completo a Él. Tonight is not about me. Esta noche no se trata de mí, It's not about my family, no se trata de mi familia, but it's about God. pero se trata del Señor And what the power of God can do in a life. y el poder que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tonight the theme is Esta noche el tema es the power of a praying mother. el poder de una madre que ora. How many of you are moms here tonight? ¿Cuántos de ustedes aquí son madres esta noche? Did you know there's power in a ¿Usted mom? sabe que hay poder en una mamá? Naturally, we have authority. Naturalmente, nosotros tenemos autoridad. We have authority. Tenemos autoridad. We have power over our children. Tenemos poder sobre And if there's nuestros one hijos. person in the world Y si hay una persona en este mundo that understands a child, que entiende a un niño, it's a mom. es una mamá. Yeah, dad is there. Sí, you el papá está know. allí, usted They're sabe. there. Él está ahí. But us as moms, Pero nosotros como madres you can't compare. no nos pueden comparar a I'm nada. not saying anything against the dads, Y no estoy diciendo nada en contra de but los papás. moms, Pero las mamás, we're just there. nosotros estamos allí. And tonight I'm here, and it's not to talk about me, Y esta noche estoy aquí no a hablar de mí, but it's to demonstrate to you pero para demostrarle a usted what God can do because of His love lo que Dios puede hacer por causa His de su amor, power, de su poder and His everlasting promise y de sus promesas que son para that He will siempre. never leave us or forsake us Que Él nunca nos va a dejar ni nos because va a He's always desamparar. with us. Porque Él siempre está con nosotros. And He is the most loving Father Y Él es el anyone can Padre have. más amoroso que nadie puede tener. Amen. Amén. And Y ahí, if anyone understands the love of a mom, si alguien entiende el amor de una madre, it's God. es Dios. If anyone understands the love of a mom, Si alguien entiende el amor de una madre, it's God. es Dios. At one time, I made an appointment with God. Sorry. At one time, En un momento, I made an appointment with yo God. hice una reunión con Dios. And you know when moms, they get to a point where they say, you know what, I've had it. Y ustedes saben que hay un punto donde las mamás dicen, ¿sabes qué? Ya, fue suficiente. And you said, I have to do something about it. Y yo dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto. And I went before God because there was a heaviness in my heart because of my son. Y yo fui delante de Dios porque había una opresión en mi vida por causa de mi hijo. So I would like to share that with you Así que tonight. yo quiero compartir eso con ustedes esta noche. But before Pero I get antes there, de que yo llegue allí, I would like to share with you me gustaría compartir con ustedes something about the topic. algo acerca de este tema. The theme is the power of a praying mom. El tema es el poder de una mamá que ora. If we define the word praying, Si nosotros definimos la palabra oración, it's a continuous present form, está en un presente continuo. meaning that you don't stop. Dice que lo que quiere decir es que usted no para. And praying Estoy orando, is quiere decir to enter into spiritual communion with God. entrar en una comunión espiritual The con key Dios. word there is La palabra clave aquí es spiritual. espiritual. So when we pray, Entonces, cuando oramos, it has nothing to do with the physical. no tiene nada que ver con lo It físico. has nothing to do with you or me in No, the natural. no tiene nada que ver con usted o conmigo en lo natural. It is a spiritual warfare. Es una guerra espiritual. And God is in the business of delivering us from every situation. Y Dios lo que está es queriendo liberarnos a nosotros de cualquier But situación. there's a spiritual war Pero hay una guerra that espiritual must be fought. que tiene que ser peleada. So that's only about the pray. Now let's define Ahora vamos a definir mother. madre. It says a mother is a woman Se dice que una madre es una mujer exercising control que ejercita control. when it comes to the direction of a child, Cuando viene a darle una dirección a su hijo, exercising influence ejercita una influencia when she wants a child to produce good work, cuando ella quiere que su hijo produzca buenas obras. and authority, Yo soy autoridad and the mom has authority y la mamá tiene autoridad when it comes over a child. cuando se trata y se refiere a un niño. However, Pero a pesar de eso, now I'm talking about Christian moms. ahora escúcheme, estoy hablando acerca de las madres cristianas.
all moms Todas las mamás love the children, aman a sus hijos, but only the Christian moms pero solo las mamás cristianas understand what a spiritual warfare is. pueden entender lo que es la guerra Because this espiritual. is about the spirit. Porque esto se trata del This is espíritu. about entering into an area Esto se trata de entrar en un área that only if you have been born again, que solamente si tú has sido nacido de nuevo, you will understand and survive. vas a poder entender y la vas a poder sobrevivir. So what happens when the prayer that you've been praying Entonces, for ¿qué pasa si con la oración que has estado orando goes beyond the normal circumstances in your family? va más allá de las circunstancias normales de tu familia? What happens if your child believes ¿Qué pasa si tu hijo cree in a different gospel? en un evangelio diferente? Now that there is a different gospel, No es que haya otro evangelio, but what if your child brings something strange into your house? pero ¿qué pasa si tu hijo trae algo extraño dentro de tu casa? What happens if the situation created by your child ¿Qué pasa si es que la situación creada por tu hijo shakes the foundation of your ministry, remece el fundamento de shakes tu the ministerio, foundation of your life, remece el fundamento de tu propia vida and shakes y remece the innermost part of your la heart? parte más interna de tu corazón? We can deny it. ¿Lo podemos negar? We can say our children are okay. ¿Podemos decir que nuestros hijos están You bien? can say it's a phase. ¿Podemos decir que es una fase? It's a phase that they're going Que es through, una fase por la que ellos están pasando and they'll get over it. y ellos tal vez van a pasar ese momento. But if you expose it Pero si usted lo expone because of the love you have for God, por causa del amor que usted le tiene a Dios, things will change. entonces las cosas van a It's cambiar. not going to be easy No va a ser fácil because this is spiritual. porque esto es It has espiritual. nothing to do with the natural. No tiene I nada want us que to ver con lo understand natural. that. Quiero que lo This is entiendan. about the spiritual world. Esto se trata del mundo espiritual. When the spirit Cuando el espíritu take over the mind of your child toma el control de la mente de tu hijo and your child begins to speak differently y tu hijo comienza a hablar diferente and talks to mom differently y habla a ti como mamá diferente and talks to dad differently, y habla a su papá de una manera diferente and he believes that he is different, not the way he was born, y él cree que él es diferente pero y que no es de la manera como nació, you have to expose it. entonces tú tienes la obligación de exponerlo. How do you expose it? ¿Y cómo lo haces? You have to have something that give you authority. Tienes que tener algo que te dé autoridad. And in the spiritual Y warfare, en la guerra espiritual, only the word of God gives you the solamente la authority. palabra de Dios es la que te da And autoridad. remember that the definition of a mom Y recuerda que la definición de una mamá is someone with authority, es una mujer con autoridad, influence, con influencia and control over the life of y the con child. control sobre la vida de sus hijos. The scripture La escritura supports part 2. apoya el parte número 2. Not the one that denies that there exists No a la que situation, entra en negación de que esa situación no está saliendo, no está sucediendo, but the mom who chooses to expose it. pero apoya a la mamá que acepta y que dice lo voy a exponer. I would like us to go to the book of John. Quiero que I wanna- vayamos al libro de Juan. I want to say to you, you may stand if you wish, Quiero decirle que si usted quiere, usted se puede poner de pie. but let's go to the book of John. Pero vamos al libro de Juan And I'm going to share with you y quiero compartir con usted how is it that the Bible supports the idea cómo es que la Biblia apoya la idea that you must expose sin. de que usted tiene que exponer el pecado. Are you with me? ¿Está conmigo? John 10, Juan 10 verse 1. y versículo 1. Then we're going to go to verse 9. Y luego vamos a ir al versículo 9 Then verse 10. y luego al versículo 10. And then we're going to go to 2 Corinthians Y luego 11, vamos a ir a 2 de Corintios 11, 13 and 14. 13 y 14. Amen. John 10:1 says, Juan 10:1 dice, most surely I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, who climbs up some other way, the same is a thief and a robber. de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. A thief Un ladrón sneaks in es el que se escabulle secretly. secretamente. A robber
Un ladrón takes it by force. es el que toma las cosas por fuerza, Now, el asaltador. Jesus said Jesús dice aquí that he who doesn't come through the sheephole through the door que el que no viene por el redil a través de la puerta is a thief and a robber. es un ladrón y un salteador. So he who doesn't come through Jesus Así que el que no viene a través de Jesús has a completely different agenda. tiene una agenda completamente diferente. Let's go to verse 9. Vamos al versículo 9. And it says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I mean, so Jesus has shown us So, Jesús nos está mostrando that there is a different way to get to come to the Lord, que hay to the truth. una diferente manera de poder llegar a la verdad. He is the truth, Él es la verdad. but someone will try to get around the truth Pero alguien va a tratar de ir alrededor de la to verdad fulfill their own agenda. para poder cumplir con su propia agenda. He also says, Él también dice he says that the thief que el ladrón comes to, viene he comes to steal, a hurtar, kill, a matar and destroy. y a destruir. Let me give you some definitions. The word expose Déjeme hacerle unas definiciones. La palabra exponer means to unmask an imposter. significa que usted va a desenmascarar a un impostor, And he who is not the real thing, al que no es lo real. then it's a counterfeit. Entonces es una falsificación, A counterfeit. una falsificación. And what does the counterfeit do? ¿Y qué es lo que hace algo que es falso? He imitates Imita, the genuine. imita a lo genuino. A counterfeit, Una falsedad, algo que es falso, imita the real thing. a lo que es real. What is truth? ¿Qué es la verdad? A verified fact. Es un hecho que ha sido verificado. Jesus said, I am the truth. Jesús dice, yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la verdad. Meaning that there's no lie about it. Significando que no hay ni una mentira en él. He wasn't faking it. Él no lo estaba pretendiendo. And he had his miracles to support Y those él facts. tenía todos sus milagros Amen. para poder apoyar esta verdad. To steal is to take the property without permission. Robar es tomar la propiedad de otro sin permiso. To kill is to deprive someone from life. Matar es quitarle la vida a alguien. To destroy Destruir is to reduce something to uselessness. es reducir algo hasta el punto que no lo podamos usar más. In other words, when you are destroyed, En otras palabras, cuando usted está destruido, even emotionally, aún emocionalmente o psychologically, psicológicamente, apparently, you aparentemente, can't function. usted no va a poder funcionar más. What is life? ¿Qué es vida? Human existence. Vida es la existencia de un hombre. But when you have someone who drifts away from the things of God, Pero cuando usted tiene a alguien que se va de las cosas de Dios and is your child, y es su propio hijo, and you have read that the Bible says y usted ha leído que la palabra de Dios dice that Jesus is the truth, que Jesús es la verdad and that the one that comes not through the front door y que el que viene y entra no por la puerta de delante is a thief, es el ladrón, and you know that he has come to steal, y usted sabe que ha venido a hurtar, kill, a matar and y a destroy. destruir. When you know that, Cuando usted conoce esta verdad and you see your child walking that y path, usted ve que su hijo está caminando en ese camino, this esto resonates in your mind empieza a dar vuelta en su cabeza every single day. cada día. So what do? Así que entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? You get into spiritual warfare. Usted entra en guerra espiritual. You enter into spiritual Usted warfare. tiene que entrar en guerra espiritual. He say amen. ¿Cuántos pueden decir amén? Now, let's go to 2 Corinthians Ahora vamos a 2 de Corintios
We're going to get the testimony in just a minute. Y vamos a llegar al testimonio en un minuto. 2 Corinthians 11. Segunda de Corintios 11. Now, it's good when you talk about things in church Y es bueno cuando usted habla de cosas en la iglesia and we come and we worship God y venimos a adorar a Dios and we go home y luego nos vamos a casa and we share with those who came with us y compartimos con los que vinieron con nosotros how wonderful the service cuán was, hermoso fue el how servicio, the Lord spoke to everyone. cómo el Señor nos habló a todos. But when you know there's something going on in the church, Pero cuando usted sabe que algo está sucediendo en la iglesia, how do you react to that? ¿cómo usted reacciona a eso? Paul, what we're about to read right now, Pablo, y lo que vamos a leer ahora mismo, there was sexual immorality in the church. había inmoralidad sexual adentro de la iglesia. I'm going to share my testimony, my son's Voy testimony a with you. compartir el testimonio de mi hijo con ustedes And I wanted to go there to show you y quiero ir a este pasaje para enseñarle how the Lord feels about sexual immorality. cómo es que el Señor se siente acerca de la inmoralidad sexual. That's what I'm going to talk about De tonight. eso voy a hablar esta noche. And I hope it's okay with Y you. yo creo que esté bien con usted. All right? ¿Ok? Amen. They Amén. gave me the invitation. Ellos me That's hicieron la what I invitación. have for so you tonight. Eso es lo que tengo para usted esta noche. You Amén. give a Lord a clap Dele un fuerte aplauso a Jesús. for the Lord. Amen. Para el Señor. Amén. Now 11, 2 Corinthians 11, Segunda de Corintios 11, 13 and 14. 13 y 14. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. You get that? ¿Entendió? So sometimes we might think Entonces algunas veces pensamos that someone might be okay with the Lord, que alguien tal vez está bien con el Señor, but they might have a secret life pero tienen una vida secreta that probably only the family members know que about. probablemente solo los miembros de su familia lo How many of conocen. you understand what I'm talking ¿Cuántos de about? ustedes conocen lo que estoy hablando? Let's go to Romans Vamos ahora a ir a Romanos, chapter 1. capítulo 1. I want to get biblical authority Y quiero tener autoridad bíblica to speak to you what I'm going to say tonight. para poder hablarle lo que voy a hablar esta noche. Romans 1, Romanos 1, 18. 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Because of what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Let's jump to verse 24. Vamos ahora al versículo 24. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of the error which was due.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. So apparently the church in Corinth Así que aparentemente la iglesia en Corintios was going through some kind of sexual immorality problem. estaba pasando por problemas de inmoralidad sexual. The women had changed the use of the man La mujer había cambiado el uso del hombre and now using themselves. y ahora se usaban ellas mismas. The men have changed the use of a woman El hombre cambió el uso de la mujer and now they were using each other. y ahora se usaban entre ellos. That's in the Bible. Did I just read that to you? Acabo I'm de not making it leerles up. eso usted, no lo estoy haciendo, I'm not inventándomelo. making it up. No lo estoy inventando. So, the homosexuality Entonces, vision or agenda la agenda homosexual o la visión homosexual has been around for a while. ha estado por mucho tiempo. Let me give you a brief history about the church in Corinth, and then I'm going to go to the testimony. Déjeme darle una historia acerca de la iglesia en Corintios y luego voy a entrar al testimonio. Geographically, it was the center of commerce. Geográficamente, Corintios era el centro del comercio. So the church became a multi-ethnic church. Entonces la iglesia se hizo una iglesia de muchas etnias, Different kinds of people diferentes tipos de personas who are rich que eran ricas. will come to the church of Corinth according to the history. Venían a la iglesia de Corintios de acuerdo a la historia. But because of the affluence in the church, Pero por lo que pasaba en la iglesia, some leaders algunos líderes decided decidieron to ignore the sin que iban a ignorar el pecado that 2 Corinthians 5, Que- 1 Corinthians 5 que dice Primera de Corintios 5, talks about, speaks about. que habla Primera de Corintios 5. One of the members Uno de los miembros was sleeping estaba acostándose with his dad's mother, con la mamá de la mamá de su padre, his stepmom, con su stepmom. madrastra. It's in the Bible. Está en la Biblia, con la esposa de su padre. So apparently the leaders wanted to look the other way Entonces, aparentemente, los líderes lo que querían hacer era mirar para otro lado. because they felt, okay, he wants to sleep with his stepmom. Porque dijeron, bueno, él quiere dormir con su madrastra. Who are we to judge him? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Let's deal with grace. Vamos a tratar esto con gracia. Let's deal with grace. Vamos a tratarlo con la gracia. Does it sound familiar to you? Like ¿Suena un what's going poco on today? familiar a lo que está pasando hoy en día? This is not for this church. It's probably the church down the No es street. para esta iglesia, tal vez para la iglesia de la otra esquina. So even in the time of Paul, Entonces, aún en el tiempo de Pablo, sexual immorality was going on. la inmoralidad sexual estaba sucediendo. But when Paul brought this attention to those leaders, Pero cuando Pablo trajo esto a la atención de los líderes, they say, oh, he's boasting. ellos dijeron, uy, él ahora está hablando demasiado. He's boasting. Él está hablando mucho. He thinks it's more spiritual than the guy who's sleeping with his stepmom. Él ahora cree que él es más espiritual que el Who are hombre we to este que who quiere are we to dormir con judge? su madrastra. ¿Quiénes Who somos are we to nosotros judge? para juzgar? Let them. Déjalo que As long haga. as they come, I'm making this up. Estoy As long as they haci- come to church, Y esto me estoy inventando, ¿no? A menos que él venga a la iglesia, as long as they give good tithes, mientras entreguen sus diezmos, as long as they sing well in the choir, mientras canten bien en el coro, usted sabe. it's okay. Está bien, no importa. Let them. Déjalos, déjalos. Let them be in sin. Déjalos que sigan en pecado. But Paul said, Pero Oh. Pablo dijo, oh, you think I'm boasting? oh, ¿tú crees que yo estoy solo hablando? Sit down. Siéntate. I'm going to tell you who I am. Yo te voy a decir quién yo I'm going to soy. give you my background. Te voy a dar mi pasado. And I'm going to tell you who has given me the authority to talk to you that way. Y te voy a decir quién me ha dado la I am autoridad the para apostle hablarte called así. by God. Yo soy apóstol llamado por Dios. He pulled me out of my ignorance. Él me sacó a mí de mi ignorancia. And now I stand before Y you. ahora yo me paro delante de Él. And I have come to Y you, he venido a ti, not with much philosophy, no con filosofías,
but with the power of pero God, con el poder de with the Dios, authority of God. con el poder de la autoridad de Well, Dios. you say I'm boasting? O usted dice, tú dices que soy un I'm gonna charlatán, boast now. ahora sí que te voy a I'm gonna hablar. bust your bubble. Ahora sí que te voy a reventar This tu is who I burbuja. am. Este es el que yo This is soy. who I am. Esto es quien yo And I soy. can hear it saying, well, Y yo prove lo me podría wrong. oír decir, Prove me wrong. ahora pruébame porque estoy mal. Prove me wrong. Pruébame que estoy mal. And he was so smart Y él era tan inteligente that then he took them que luego los llevó to Deuteronomy 22:30. a Deuteronomio 22:30. And it says, Y dice, a man shall not take his father's wife, un hombre no se acostará Not con to- la esposa de su padre. not to uncover his father's bed. Y no puede descubrir la cama de su padre. Let's read that again. Vamos a leerlo nuevamente. A man shall not Un hombre no podrá take his father's wife, acostarse con la mujer de su padre no uncover y tampoco podrá his father's bed. descubrir la cama de su padre. So you see, when you stand up for the truth, Entonces, cuando usted se para por la verdad, somebody's going to stand up alguien se va a poner de pie and try to discredit you. y va a tratar de desacreditarte. It's come and tell you, Va a venir y te va a decir, oh, you think you're more spiritual than oh, I am. entonces tú crees que tú eres más espiritual que yo. You judging me. Tú me estás juzgando. I'm not going back to that church Yo no voy a regresar más a esa because iglesia they're too judgmental. porque son muy, juzgan demasiado. No, I'm not coming back to this No, church. yo no voy a regresar a esa I'm going to go iglesia. to the other church Yo me voy a ir a la otra iglesia where nobody knows me. donde nadie me conoce, No one's going to talk to me about donde it. nadie me va a hablar de I'm esas going to cosas. continue with my secret Yo voy a life continuar con mi vida secreta because God knows my heart. porque Dios conoce mi corazón. And He only looks at the heart. Y Él solamente ve el corazón. So whatever I do with my flesh, Así que lo que yo haga con mi carne, as long as I give my tithes, mientras yo siga dando mis diezmos, give my offerings, mientras dé mi ofrenda, sing in the choir, cante en el coro, be one of the musicians, sea uno de los músicos, I could be going to bed with yo men, puedo estarme acostando con hombres and it's nobody's business. y eso no le tiene que importar a nadie. I have a testimony to share with you. Yo tengo un testimonio para compartir con ustedes. Before I do that, let me go to Galatians Y antes de eso, 5:21. vamos a ir a Gálatas Galatians 5:21. 5:21. Are you with me? You think they'll invite me again? Usted- Amen. Thank you. Gálatas 5:21. Yes. And it says, of which I tell you beforehand. ¿Y 5? 21. 5:21, yes. Envidias, homicidios, borrachera. Of which I tell you beforehand, I don't have the same. A envidias, I have the... Oh, it's the second half. Okay. Como ya os lo he dicho antes. Okay. it's the second half. yes. Okay. Of which I have told you beforehand, just as I also told you in the past, that those who practice such things, meaning, Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas will not inherit the kingdom of God. no heredarán el reino de Dios. And Galatians 5:19 tells you Y el 5:19 le dice what Galatians 5:21 is talking about. de lo que Gálatas 5:21 está hablando. What is it that those who will not inherit the kingdom of God are practicing? ¿Qué es lo que están practicando los que no heredarán el reino de Dios? Galatians 5:19. Gálatas 5:19. Now the works of the flesh are manifested, which are Y manifiestas son las obras de la carne que son adultery. adulterio. That is when you marry Eso es cuando usted está casado and you have some affairs around there. y usted tiene unos novias o deslices por allí. Yes. And then come to the church as if nothing had happened. Y no, a veces crees que en la iglesia no sucede. Fornication. Fornicación. That means you're having sex Eso quiere without being decir married. que usted tiene sexo sin estar casado. And uncleanness. Inmundicia. And lewdness.
lascivia. Lewdness has a connection to Y pornography. eso tiene una conexión con la pornografía. So, Entonces, if you enjoy practicing exactly what the Bible says, si usted disfruta el practicar exactamente lo que la palabra dice, I don't care if you're the lead singer in the church. no me importa si tú eres el que lidera la alabanza en la iglesia. I don't care if you're the lead guitarist in the church. No me importa si tú eres el que lidera la guitarra en la iglesia. I don't care if you're the lead dance No minister. importa si tú eres el líder de la danza en la The iglesia. Bible says La Biblia dice that you will not inherit the que kingdom tú of no God vas a heredar el reino de Dios. if you're practicing Si that. tú estás practicando estas cosas. Uncleanness, Inmundicia, adultery, adulterio, fornication. fornicación. Do you know anybody? Have you ever heard of those words? ¿Ha usted escuchado estas palabras alguna vez? Amen. Amén. I wanted to set the stage Yo quería poner un fundamento so you understand para que usted pueda entender that my experience que mi experiencia as a mom, como una madre, I understood yo entendí that I had control, que yo tenía control, influence tengo influencia authority y autoridad over the life of my child sobre la vida de mi hijo for as long as he was alive. mientras él estaba vivo. There's a distinction between a young child Hay algo que hace una distinción entre un hijo pequeño and an adult. y uno que ya es un adulto. But once a mom, Pero una vez que usted ha sido madre, always a mom. usted siempre será madre. Yes. Amén. Yes. Yes, sí. They may not be with you under the same Tal roof, vez no estén contigo más en el mismo techo, but you know, pero usted they conoce. always call him mom. Siempre vienen de regreso They donde call mamá. him dad, Van a donde el papá, but they always call him pero mom. siempre llaman a la mamá. How many moms do I have here ¿Cuántas today? mamás tengo aquí? We are special people. Nosotros somos gente especial. Nobody understands us. Nadie nos entiende. Nobody understands Nadie the mom. nos entiende como mamás. Only God. Solamente Dios. Yeah, you know, the husbands are there. Sí, el esposo está ahí And we love them. y los amamos, But God pero Dios is the only one es el único that can satisfy que puede the satisfacer spiritual need of a mom. la necesidad espiritual de una There is mamá. no man, No hay hombre, no doctor, no hay no doctor, psychologist, no hay ni un no psicólogo, psychiatrist ningún psiquiatra that can really get to the heart of que a mom. pueda realmente entrar But en el God. corazón de una madre. Solo Dios. I want to share a testimony with you. Y quiero compartir un testimonio con usted. On January 27th, En enero 27 1983, de 1983, I had a beautiful boy. tuve un hermoso niño, varón. His name, Su nombre, Daniel Rivera Jr. Daniel Rivera Jr. 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 because his dad's name is also Danny Rivera. porque el nombre de su papá también es Dani Rivera. Beautiful boy. Un niño hermoso. Was born with some amazing talents. Nació con unos talentos tremendos. A singer, Era un cantor, an actor, un actor, an arranger. un arranger. La música. Arreglaba arreglaba yes. música. Yes, amen. Amén. So he was born with all these talents. Y él tenía todos estos talentos. We dedicated him to God Lo dedicamos al Señor as a man como un hombre. because Porque when he was born, cuando él nació, the doctor said, el doctor dijo, it's a boy. es un varón. And of course, Y por supuesto, then we checked the plumbing. nosotros vimos que era un varón. And it was a boy. Y era un varón. So dad was so happy. Así que su papá estaba a boy, you feliz. know how fathers get. Un varón. Yes, Usted it's sabe a cómo los boy, padres se ponen. My "Sí, boy. es un niño, mi niño. My mom in the background, yeah, but you know, I Una had him, mamá so, en el background hello, dice, pero yo fui la que lo tuve. hello. Así que, ajá. So he was my boy. Así que él era también era mi hijo. However, towards the end of elementary school, Y al final de la escuela elemental, he began to exhibit él comenzó a exhibir some mannerisms that maneras. Ajá. that it wasn't really like a boy. Que realmente act. no actuaba como la manera a que actuara un varón. We as parents began to
talk to him. Y comenzamos como padres a hablar con él. And you know, when you have read things Y usted cuando ha leído cosas and you educate yourself, y usted se educa, you begin to look for things to usted comienza a buscar por see if it has cosas happened in your family. para ver si es que eso que ha leído ha How many of sucedido you en su understand what I'm familia. talking ¿Cuántos about? entienden lo que estoy hablando? So right away began to say, okay, Así we que- need to talk to Danny. Inmediatamente dijimos, tenemos que hablar con Dani. He denied everything, Él negó todo, but he became very angry. pero él se convirtió con mucha ira. In 2001, En el 2001, he graduates from high school, él se graduó del colegio and he had the intention to go to the army. y él quería ir al ejército. Before he graduated from high school, Antes de graduarse del high school, de there la were a few escuela, incidents in the house hubo algunos incidentes en la because casa mom porque la mamá had found encontró some pornographic website en unas páginas web que eran pornográficas in his pocket, en su bolsillo, written down escritas, a list. tenía una lista And back completa. then we had MySpace, Y you know, luego not en like ese Facebook tiempo right now. había MySpace, no como ahora que tenemos Facebook. So I said, Entonces- what is this? Yo le dije, ¿qué es esto? He says, well, someone gave it to me in Y él me school. dijo, alguien me lo dio en la escuela. I don't even look at it. Realmente yo ni siquiera lo he visto. Really? Seguro. So I said, so why do you keep it in your Así que le dije, pocket? entonces, ¿para qué lo tienes en tu bolsillo? Of course, then we continue to watch Y luego continuamos observándolo and pray y orando and rebuke y any reprendiendo spirit todo that was espíritu beginning to, que estaba talk to his tratando mind. y empezando a hablar en su mente. and he began to change. Y él comenzó a cambiar. And he began to show some Y él disrespect comenzó a mostrar irrespeto to his father hacia su padre, and to me. hacia mí. He goes to the army Luego se fue al ejército and he comes back y regresa del about 8 months ejército later. como 8 meses después. In 2002, En el 2002, he travels to California él viajó a California chasing the American Idol season 2. buscando por American Idol la temporada 2. How many of you know? How many of you ¿Cuántos de know? ustedes saben American Idol's been around, but he was casted into participating into American Él Idol. hizo una audición para poder ir a participar en American Idol. He was an awesome singer, Él era un tremendo a cantante. gifted, anointed worshiper. Era un adorador con unción. But someone Pero alguien had talked to him le había hablado and tell him that he was ugly. y le dijo que él era feo. So he self-esteem Así que su autoestima took him lo llevó to not believe in God. a no creer en Dios. He began to show some unusual behavior at home. Comenzó a mostrar unos comportamientos inusuales en su casa. And during family reunions and meetings and parties, Y en en las reuniones de familia y en las fiestas, he was very serious él siempre estaba muy serio and wanted to be isolated. y quería siempre estar aislado. We continue to pray. Nosotros continuamos We orando. began to see a pattern. Comenzamos a ver un patrón. Wanted to be alone, Él quería estar siempre solo. spend a lot of time in his room. Pasaba mucho tiempo en su cuarto. Every little thing we say, he will get angry. Cada cosita que le decíamos se enojaba. And because ¿Y por qué? we had started a church and ministry, Habíamos empezado la iglesia y a ministrar. he was part of the worship team. Él era parte del grupo de adoración. Only when we saw Solo cuando vimos fruits of repentance, frutos de we will arrepentimiento, restore him back into the worship nosotros team. lo íbamos a restaurar en el grupo de When through adoración. the Spirit, Cuando a través del Espíritu we read that he was not right. nosotros nos dimos cuenta que él no estaba And his bien whole face will change. y su cara comenzaba a cambiar And there was not peace in the house. y no había ninguna paz en nuestro hogar. Because when you pray, Porque cuando usted ora, when you are before God, cuando usted va delante de and Dios you know the word, y usted conoce la palabra, I read to you yo les leía that those who lay with men, que with aquellos que men, se acuestan con hombres and those who lay with y women aquellos que se acuestan con will mujeres not inherit the kingdom no of God. heredarán el reino de Dios. We knew that. Nosotros lo So conocíamos. by we beginning to doubt Entonces, cuando comenzamos a tener duda whether or not our son was living right before God, en pensar si es que nuestro hijo estaba realmente viviendo o no para Dios, we sat him down. lo sentamos inmediatamente. No había más adoración No para singing. él. Nada de cantar en la No iglesia. mic. Nada de micrófonos. Because Porque if he had
unclean spirit Si working in él his life, tenía un espíritu inmundo que estaba en su vida, he was going to bring that unclean spirit to él the altar iba of a God. traer ese espíritu And inmundo al that's one altar of the de things Dios. we need to do today. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en You know, día. you're a leader in the church, Tú eres un líder en la and iglesia. you know your son or your daughter, Y your cousin, tú whoever. conoces tu hijo, tu hija, tu primo o quien It's, sea, it's not living right before God. que no está viviendo recto delante Sit de him Dios. down. Siéntalo. Sit him down. Siéntalo. He will bring strange fire Él to va the a altar traer of God. fuego extraño al altar de I Dios. don't care if it's your son. No me importa si es Sit tu him hijo. down. Siéntalo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Don't even worry about who's going to Ni say siquiera te anything to you. preocupes de lo que Él te va a decir. We were talked about. A nosotros se nos habló. They were saying to us, but how can you sit your son Nos down? decían, pero ¿cómo se les ocurre sentar a su propio hijo? You're the pastor. Tú eres el pastor. Why would you sit your son ¿Por qué down? vas a sentar a tu hijo? And my husband would say, Y mi esposo decía, precisely. por eso mismo, Because of that, por esa misma I have razón, the authority yo tengo la and the autoridad knowledge of the word of God. Yo tengo That tells me conocimiento. if it's not right, y la palabra de Dios He's me not dice gonna que Él no be at está the bien. altar. Y si no está bien, no va a estar So en el he'll be altar. sitting down. Así que tiene que sentarse. Even some family members. Aún a los miembros de Who say, nuestra "Oh, but propia you're familia. exaggerating." Oh, pero tú estás exagerando. No, 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 no. No, no. We know what the word of God says. Nosotros sabemos lo que dice la Those who palabra de practice Dios. those things will not inherit Aquellos the que kingdom of practican God. esas cosas no heredarán el reino de Dios. And we wanted our son to be with us on that day. Y nosotros queríamos que nuestro hijo esté con nosotros en ese día. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And our own son told us Y nuestro propio hijo nos dijo that we had no right to sit him que down. nosotros no teníamos ningún derecho de sentarlo. You know what he said to us? ¿Sabe lo que nos dijo? Well, God gave me this gift. Bueno, Dios me dio a mí este don. Who are you to sit me down? ¿Quién eres tú para sentarme? My husband says, Y mi esposo le dijo, yeah, God gave you that oh, sí, gift. Dios te dio ese don. But I'm the anointed of God, and I say Pero you're not yo going to worship soy on the altar of El God. ungido de Dios y yo digo que no vas a adorar en este altar. Are you with me? Está conmigo. Our son was bound completely by the world of darkness. Nuestro hijo estaba atado completamente por el poder de las tinieblas. The house was incredibly surrounded by sin when he was at home. La casa estaba completamente rodeada de pecado cuando él estaba en casa. We will kneel down, Nos arrodillábamos and the battle was fierce. y la batalla era fuerte. Dad will go to him and say, Danny, what are you doing? Papá iba y le decía, Dani, ¿qué estás haciendo? Dad, I'm not doing anything. What is it that you're always saying that I'm doing something? Papá, yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué siempre me dices que estoy haciendo algo? Dad will say, Y el I know papá you're doing decía, something. yo sé que estás haciendo algo. Do you want me to go before God and ask him what you're doing? ¿Quieres que vaya delante de Dios y le Do pregunte you lo que want me estás to go haciendo? before God and ask him what you're doing? ¿Quieres que le pregunte a Dios I qué es know lo que you're estás doing haciendo? something Yo sé que estás because haciendo something is algo. moving in the house that doesn't belong here. Porque algo hay en esta casa que no pertenece a esta casa. So, of course, Danny, in his sin, he would say, well, go and do whatever you want. Así You're always que, judging me. Como era él, con su pecado, él decía, anda a hacer lo que tú quieras hacer, tú siempre me estás juzgando. I'm going to move forward. Voy a seguir adelante. When we saw that our son Cuando nosotros vimos que nuestro hijo was really willing to even live on the streets, estaba realmente dispuesto hasta vivir en las calles, live in an old car, vivir en su carro viejo, than to live with us, que vivir con nosotros, imagine how our hearts were. imagínese cómo nuestros corazones se pusieron. When we told him Cuando nosotros le dijimos that we a él cannot accept his lifestyle homosexual, que no podíamos homosexuality. aceptar su vida de homosexual, You know that he told us once? ¿usted sabe lo que él nos dijo una vez? That there was a church, Que había una iglesia all of them donde todos were homosexual. eran homosexuales. So he was accepted. Así que él era aceptado en esa iglesia. We took him to the word again. Y nuevamente lo llevamos a la palabra. Those who practice such things will not Aquellos que inherit the kingdom practican estas of cosas God. no heredarán el reino de Dios. He will shout out, I hate you, Él gritaba, los odio,
I wish I were born in another family. Yo quiero haber nacido en otra casa. Disrespected his dad time and time again. Y respetaba a su papá una y otra vez. But Pero yo decided one day decidí un día that I will enter sort of a fight que yo iba a entrar en una guerra in the heavenlies. en los cielos. And I declared Y yo empecé a declarar that the lies that Danny was fed que las into his mentiras mind con las que Dani fue alimentado en su mente will not prevail. no iban a prevalecer más. I declare that he was a child of God Yo declaré que él era un hijo de él es un hijo de and that Dios he promised y que él prometía that he'll never leave him or forsake him. que él nunca lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. I declare that the devil is a liar. Yo declaré que el diablo es un mentiroso And I told the devil, y le dije al diablo, get your hands off my child. saca tus manos de mi hijo, Get your hands off my child. saca tus manos de mi hijo. I can do that. Yo puedo hacer eso. I'm a child of God. Yo soy una hija de And Dios. Jesus says Y Jesús dijo that all authority has been given to que him. toda la And then autoridad that authority fue dada has a been él. given to us as Y en well. esa autoridad So la with tenemos authority, nosotros. as a mom, Así que I nuestra said, autoridad, okay, get your hands off my child. así que como tenemos autoridad como madres, dije, diablo, saca tus manos de mi hijo. Remember the definition I gave you at the beginning? Recuerde la definición que le dije al That a principio, mother que una madre has control, tiene control, influence, tiene and influencia authority y tiene autoridad over her child. sobre su hijo. So, with the authority as a mom Entonces, con la autoridad como mamá and the authority of the Bible, y la autoridad de la palabra, you have to know the Bible. usted tiene que saber la You Biblia. have to know the Bible says about Usted sin. tiene que conocer lo que la Because Biblia when you dice see it del in your pecado. house, Porque si hay pecado en su casa, you have to expose it. usted tiene que exponerlo. Not everybody will understand you, No todos le van a entender. but you will have authority in the heavenlies. Pero usted va a tener autoridad en los cielos. They can't touch you. Él no le puede tocar. God is on your side. Dios está de su lado. So after I did that, Así que después de haber hecho eso, then I made an appointment with God. luego hice una cita con Dios. 2007, 2007, my son came back to the Lord mi hijo regresó al Señor. after being in a very strong meeting, Después de haber estado en una reunión muy fuerte and the preacher was preaching exactly against sin. y el predicador estaba predicando en contra del pecado. So my son came to the Lord, Entonces mi hijo volvió al Señor. and in June of Y 2007, en junio del 2007, he posted his testimony on en, myspace.com. en myspace.com, él puso y escribió su testimonio. There he wrote Entonces él escribió that even though he was 24 years of age at que a that time, pesar de que él tenía 24 años de edad en ese momento, he has slept with 40 men, él se había acostado con 40 hombres, including incluyendo men hombres in the church. en la iglesia. You know what that did to us? ¿Usted sabe lo que eso nos hizo a nosotros? We wanted to know, okay, give Nosotros us queríamos names. saber, ok, ahora danos los They said, nombres. give me names. El papá dijo, dame nombres. Give me names. Dame los nombres. Give me names. Dame los nombres. I told you that we had a beautiful boy Yo te dije que teníamos un hijo que era hermoso. born in 1983. Nació en 1983. A boy. Un varón. A man. Un hombre. A man that will take further the name of the Un Riveras. hombre que iba a llevar más adelante el nombre de los And Rivera. now 40 men Y ahora con 40 hombres have been without son. han estado con nuestro hijo. And some Y algunos de esos from the church. eran de la iglesia. How does that make you feel? ¿Cómo eso te hace sentir? So he comes back to the Lord. Entonces él regresó al We go to Señor. different churches to preach Fuimos a diferentes iglesias what a the Lord has predicar done in his life. lo que el Señor ha hecho en su vida. And he was able to pinpoint Y él fue y nos apuntó those sitting in the pews a aquellos que estaban sentados en las sillas who was living the lifestyle. que estaban viviendo el mismo estilo de vida. From one side of the church, De un lado de la iglesia, he will tell us, él nos decía, Mom, mamá, see that one there? si ves ese allí, She's living the lifestyle. ella vive ese tipo de vida. Mom, that one there? Mamá, ese que está allá, She's living the lifestyle. ella también vive ese And estilo de sure vida. enough, Y pasó right after the preaching, que después de la prédica, the same exact people that he had pointed la out misma gente que él apuntaba came running to the altar. venían corriendo al altar.
we Nosotros lived it. lo vivimos. I'm not making this up. No me estoy inventando What did I esto. do? ¿Qué fue lo que hice? Depending on God and God Depender alone. de Dios y solamente That's de why I Dios. told you at the beginning. Por eso es que le dije al This is not comienzo, about me. esto no se This is trata de not mí, about Pastor Dan no se trata or de my Pastor sister-in-law Danny Elizabeth. o mi hermana This is about Elizabeth. the power Esto of se God. trata del This poder is de about Dios. the authority of the Bible. Esto se trata This de is la about autoridad the de la power of God palabra, in the life of a child. del poder que hay en un hijo. It's not about me. No se trata de mí. He did it all. Él fue el que lo hizo He todo. did it all. Él lo hizo todo. So I went into this appointment with God. Así que fui a mi cita con Dios. And in my desperation, Y en mi desesperación, in my inability to believe en mi inhabilidad de creer that people in the church que la gente en la iglesia will actually podrían living the lifestyle. tener ese tipo de vida. Remember that I know what the Bible says, Recuerda que yo sé lo que la that Biblia the church dice, in Corinth, que la were iglesia en Corintios, they were practicing it. ellos estaban practicando Sexual esta immorality. inmoralidad sexual. So when I went before God, Entonces, cuando fui con Dios, I had already told my husband that I had concern about our son yo le había dicho a mi esposo que yo tenía esta preocupación de nuestro hijo, because after he came back to the Lord 2007 porque luego de que él volvió al Señor en el 2007 and posted his testimony online, y que él puso online su testimonio, he received a lot of threats él recibió muchas amenazas from the homosexual de community. la comunidad homosexual. We told him, you don't need to worry about it. Y nosotros le dijimos, no tienes que preocuparte. We're here with you. Nosotros estamos aquí contigo. We have walked with you through bad times. Hemos caminado We're contigo en going to tiempos walk with you difíciles during this y difficult vamos times a as caminar well. contigo también en este tiempo difícil. He found a job Él encontró un trabajo as a singer como un cantante in a local ministry. en un ministerio local. In 2008, En el 2008, he joined his beautiful singing group, él fue y se unió con este lindo grupo de adoración part of this ministry. y parte de este ministerio, Something happened in that y era ministry. parte de este ministerio, pero algo sucedió allí. He saw something Él vio algo, that he began to doubt God again. que él comenzó nuevamente a dudar de Dios. There was an incident in that ministry Hubo un incidente en ese ministerio that led him to believe que le hizo creer a él the church, that people in the church que la gente en la iglesia were really hypocrites. eran realmente So he hipócritas. began to doubt God. So él comenzó a dudar He de began Dios. to doubt the work that the Lord has done in his life. Comenzó a dudar de la obra que Dios había And hecho en su vida. Fell again Y una vez más cayó in the lifestyle of homosexuality. en la vida homosexual. I said to myself, you know what? Yo dije, ¿sabes qué? I need to talk to God. Yo necesito hablar con Dios. Because Porque the Bible says La Biblia that dice those who practice that que aquellos que will practican not eso inherit the kingdom no of God. heredarán el reino And de I want my Dios. son with me. Y yo quiero a I mi want hijo my son conmigo. with me. Yo quiero a mi I hijo want my son conmigo. with me. Yo quiero a mi hijo Okay? conmigo. So I went before God. Así que yo fui delante de Dios. And God understands us, doesn't Y he? Dios nos entiende, amén. He knows when we talk to Él him. sabe cuando He nosotros le knows hablamos when a we get Él. upset Él conoce cuando nos enojamos. and we go before him with so-called authority. Y vamos delante de Él con lo que se llama autoridad. We don't have any authority Y before nosotros no God. tenemos ninguna autoridad Come on. delante de Dios. But we, in the natural, Pero en lo natural, since sometimes we use authority, como algunas veces usamos autoridad, we think we could go before God with creemos que authority. podemos ir delante de Dios con autoridad. So I went to God Así que yo fui delante de Dios and I told God, y le dije a Dios, I wanted to know, yo quiero saber what am I supposed to do now? qué es lo que ahora tengo que hacer. He comes to you, Él viene, it is restored, Él se restaura he contigo, gets a job, Él consigue un and trabajo. where the job is, ¿Y dónde está el trabajo? he's surrounded by Christians, Él está rodeado de cristianos and those Christians y esos cristianos are not living the word. no viven la palabra. So I want you to tell me, what am I supposed to do now? Entonces, ahora dime, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? How am I supposed to accept the situation? ¿Cómo se supone que tengo que aceptar esta situación? I needed to hear his voice, Yo quería escuchar su voz, that I refuse to let the devil take my son. que no iba a permitir que el diablo se lleve a mi hijo. I told God, Yo le dije a Dios, I need you yo te necesito a to ti, teach me que me enseñes how to deal with this. cómo voy a tratar con esta situación. As a son of a pastor, Como hijo de un pastor, he has seen it all. él lo ha visto todo.
how they treated his dad, cómo trataron a su how papá, they treated me. cómo me trataron a mí. And yet, in spite of it all, Y a pesar de todo he was a eso, worshiper. él era un When he adorador. was right with Cuando él God, estaba bien con Dios, he was él anointed. era ungido. He wrote his own Él songs. escribía sus propias He was a canciones. music arranger. Era un hombre que arreglaba música. He was a voice Era una voz. teacher. Era un profesor de canto. Anointed, Ungido. gifted. Con muchos dones. But he had that problem. Pero tenía ese problema. Someone Alguien had told him le había dicho that he could be que él podía hacer something that he was not born to be. algo que él no nació para hacer. And he believed it. Y él lo creyó. Because the devil had placed in his mind Porque el diablo había puesto en su mente that his self-esteem que su was not where autoestima it should be. no estaba donde tenía que estar. And there's a problem, mothers. Y eso es un And problema, dads, madres y When a padres. child Cuando nuestros niños does not really believe too much in himself or herself, it's a girl. no creen en ellos mismos, We need to go to the word. tenemos que ir a la palabra, Teach them the word. enseñarles la But above palabra. all, Pero por sobre todo, you have to live. usted tiene que the vivir word. la palabra. He didn't see that at home. Él no vio So eso. that's why we knew it was an influence from outside. Él no vio ese tipo de comportamientos en casa, por eso supimos que él había sido influenciado por lo de afuera. But when he posted his testimony online in 2007, Pero cuando él puso su testimonio en línea en el 2007, then we knew it was not only outside, entonces nos dimos cuenta que no solo era afuera, but inside too. pero también adentro. How do you deal with that? ¿Cómo How do tratas you con deal estas with that? cosas? ¿Cómo tratas con esto? When your child has been Cuando tu touched hijo ha sido tocado, molestado by members por miembros of the miembros church, de la iglesia, it's enough to drive you crazy. es suficiente para que te vuelvas loco. It's enough to say, you know what, God? Es suficiente para decir, tú sabes You que allow Dios, this, tú permitiste esto, I'm out of here. yo me voy de aquí. No. No, But God pero Dios has placed in my heart ha puesto en mi corazón that que that él, Danny, my son, que mi hijo Dani, was for his glory. era para darle gloria a And I él. believed God. Y yo lo creía a Dios. When I made that appointment with God, Cuando hice esa cita con Dios, I mentioned to my husband yo le mencioné a mi esposo that I needed to go in prayer. que yo necesitaba ir a orar. I was broken. Estaba quebrada, quebrantada. I didn't know what else to do Ya no sabía qué más hacer or say. o decir. I was completely devastated. Estaba completamente devastada. Because here I am Porque aquí estaba teaching my child, enseñando a mis hijos, believe in God. a que crea en Dios. Surround yourself. Surround yourself Rodeada with believers. de creyentes. And then he finds Y luego él encuentra one uno that took him out que lo sacó from that belief. de esa, From de esa inside the creencia. church. Persona de adentro de nuestra propia iglesia. So I told my husband, I need time. Así que yo le dije a mi esposo, necesito tiempo. And then for 7 Fridays, Y luego por 7 viernes, I went before God and I cried. yo me aparté con el And I Señor begged God to y bring my son lloraba back. y rogaba a And Dios de que traiga a cried. mi hijo de regreso. And Y cried. lloraba And y lloraba yelled. And I y yelled. gritaba And I y yelled. gritaba And I said, God, I y le decía, cannot believe Dios, this. yo no puedo creer esto. Why is Danny ¿Por going through qué this? mi hijo está pasando por He is esto? gorgeous. Él es hermoso. He is Él talented. tiene talento. Why? ¿Por qué? To one Friday before the end of the 7 Fridays, Hasta que un viernes antes del último viernes, the Lord spoke to me. el Señor me habló. How many of you have experienced listening to an answer from God? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el escuchar la There's voz nothing like it. de la respuesta de Dios? There's nothing like it. No hay nada como I was eso. broken. Yo estaba was quebrantada, devastated. estaba I devastada. didn't know how else to pray. No sabía cómo más orar. Here is Sister Terry, Aquí estaba who gives encouragement to everybody. Terry que le daba ánimo a todo el mundo. His Sister Terry, Aquí estaba la hermana who Terry looks a way to help others. que buscaba la manera siempre de ayudar a otros. Broken, Estaba yo quebrantada, desperate, desesperada,
Didn't know how to pray. No sabía cómo más Every time orar. I went to God, Cada vez que venía del all Señor, I did was cry lo único que hacía era And llorar cry. y llorar and y cry. llorar. How many of you know we serve an awesome ¿Cuántos God? de ustedes saben que servimos a un Dios poderoso? And he saw me Y Él me vio and he said to me, y Él me dijo, no more. no más, I'm going to bring him. lo voy a traer de regreso. I'm going to clean his name, Voy a limpiar su nombre, but I'm going to take him. pero me lo voy a llevar. That was 2007. Eso fue en el 2007. Each time he came back to the Lord Cada vez que Él volvía al Señor and left, y se iba, and there was a phone call about 2 in the morning, y había una llamada como a las 2 his de la dad and I mañana, thought, su papá y yo this was it. pensábamos, esto es. We carried that word Cargábamos esa palabra for 2 years, por 2 años, seeing our son viendo a nuestro hijo in homeless shelters en shelters, en lugares para gente sin techo, with a big room in our house. cuando teníamos un gran cuarto para él en nuestra casa. He was a prodigal, Él era un hijo pródigo, rebellious, rebelde, hurt, herido, used, usado and abused. y abusado. What am I supposed to do? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? I wanted my son back. Yo quería a mi hijo de regreso. So God tells me Así que Dios me dijo that he's going to bring him back. que Él lo iba a regresar a Él, He's going to clean his que name, iba a limpiar su nombre, but he was going to take him. pero que se lo iba a llevar. When I came out of that room, I told my Cuando husband, yo salí de ese cuarto, yo le dije a this mi is what the esposo, Lord said. esto es lo que el Señor me dice. And my husband said, Y mi esposo me dice, if that's what the Lord said, then that's what the si Lord eso es said. lo que el Señor dice, esto es lo que el Señor I dice. only ask that God will give us. I only ask Yo lo único que pido es que Dios nos dé that the Lord will give us the strength la fuerza that we need que necesitamos for when it happens. para cuando esto suceda. Why Danny? ¿Por qué Dani? Why my son? ¿Por qué mi hijo? Used and abused. Usado y abusado. One day, Un día, after one of those many times he came back to God, después de una de esas tantas veces que él regresó a Dios, and by the way, y every time he called de paso que cada vez que él llamaba and asked, y preguntaba y pedía, Mom, mamá, Dad, papá, can I come home? ¿puedo volver a casa? What do you think we said? ¿Qué era lo que decíamos? Come home. Decíamos, sí, regresa. Your room is there. Tu cuarto está allí. We never said, Nunca dijimos, I rebuke you. te reprendo, Get away from me. sal de aquí. Those spirits are controlling you. Esos espíritus te están controlando. Mm-mm. No. No. Every time Danny called, Cada vez que Dani llamaba, Mom, Dad, papá, mamá, can I come home? ¿puedo regresar a casa? We say yes. Nosotros decíamos sí. So in one of those times, Así que una de esas veces, he was so completely destroyed. él estaba tan destruido. Remember the meaning of destroyed? Recuerda el significado de destruido, Rendered useless. que estaba completamente sin uso para nada. So he No felt he podía was hacer nada. useless. Así que él sentía que él no servía para nada. Y cuando estaba en la cocina, He pulled a knife, él sacó un cuchillo, sat down. se sentó, We were sharing how estábamos compartiendo he has been abused and mistreated. cómo él había sido abusado y maltratado. So he took a knife out of Así the que drawer él cogió del cajón un cuchillo and he said, y él dijo, but don't worry, no te preocupes, I'm going to finish now. yo voy a terminar con And eso he ahora. began to cut himself Y él comenzó a right cortarse in front of us. ahí delante de nosotros. Cut, after cut, A after cut, cortarse y a after cortarse cut, y after cortada cut. tras cortada tras cortada. And I screamed, Y yo gritaba, Danny, stop. para Dani. He said, Mom, Y él me decía, mamá, I can't deal with the voices. no puedo, sorry, With the voices. no puedo más con las voces. I have to finish this. Tengo que terminar I esto. hurt. Estoy herido. I hurt. Estoy herido. And I said, Danny, stop. Y yo decía, Dani, para. My husband said, Danielito, stop. Y le decía, Dani le decía, para. You don't understand. Tú no entiendes. This is the decía. only way to stop. Esta es la única manera de parar. Then he stopped.
Luego se We detuvo went to a room Fuimos a and un he called cuarto. one friend y él llamó a un amigo from high school. de la escuela. Today she's a lawyer. Hoy en día él es un abogado. She's a lawyer. Perdón, ella es una abogada. And she helps us with a foundation Y we raised ella up in his honor. Nos ayuda con la fundación que She- nosotros levantamos en su honor. She came to the house Ella vino a casa and took him to Park Place y lo llevó a Park Place for psychological evaluation. para una evaluación psicológica. Now my son Ahora mi hijo had not only been abused, no solamente había sido abusado, usado, but had lost his pero mind. también había perdido su mente. And he was what they call today a cutter. Y era lo que llamaban hoy en día una persona que se corta. We serve God. Nosotros tememos a Dios. We were pastors, Éramos pastores, well known in the community. muy conocidos en la And here we comunidad. have a son Y aquí teníamos un hijo used, usado, abused, abusado and lost his y mind. sin que había perdido su mente. What's a mom to do? ¿Qué es lo que hace una mamá? But trust God. Pero confiar en Dios. Trust God. Solo confiar en Dios. Trust God. Confiar en Dios. This is about praying Esto se trata de orar in the spirit. en el espíritu. You cannot win this Usted battle no puede ganar esta batalla in the natural. en lo natural. If you let the natural take Si usted over, permite que lo natural tome control, it would only be arguments, entonces solamente van a haber argumentos, fights, discusiones, peleas, broken windows, van a haber ventanas rotas, broken doors. puertas rotas, The police will la come. policía vendrá, Somebody's going to go to jail. alguien irá a la And the cárcel devil wins. y el diablo va a ganar la batalla. This is a spiritual warfare. Esta es una guerra espiritual. And if anyone here Y si alguien aquí is going through something similar, está pasando por algo parecido, don't ever give up on your child. nunca te des por Don't vencido en ever tu give hijo. up on your child. Nunca te des por vencido. Don't give up on your husband. No, tampoco te des por 'Cause you know vencido what? con tu esposo. You know what? Porque ¿sabes qué? Sometimes Algunas veces people will get married, gente se casa and in their marriage, y en in su the matrimonio, marriage, en el matrimonio, these things will come up estas cosas van a suceder. if the person has not been delivered. Si es que la persona no ha sido Some of libre. them will confess Algunos de ellos that they confiesan don't longer want to touch the que no wife quieren ya más tocar la esposa because they are gay porque son men. gays, hombres gays. That is a spiritual bondage. Eso es una atadura espiritual. And I'm sharing with you Y estoy compartiendo con ustedes where that kind of lifestyles. con ese takes tipo de you. vida, a dónde ese tipo de vida lo lleva. I'm not making this up. No estoy inventándome nada. We lived it. Nosotros lo So vivimos. what I'm telling you Así que lo que is le with estoy the authority of the diciendo word es con la autoridad de la and the power palabra of our y el testimony. poder de nuestro God testimonio. is real. Dios es real. God is real. Dios es real. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. Hallelujah. Aleluya. So in 2009, Entonces en el 2009, January, enero, he lost his job, él perdió su trabajo, lost his car, perdió su carro and he makes his last phone call to y él hizo us. su última llamada de teléfono a We didn't know it was nosotros. his last phone call. No sabíamos que era su última But God llamada, knew it was the pero last Dios phone lo call. sabía. Remember what God has promised us. Recuerde lo que Dios nos prometió. He was going to restore him, Él lo iba a restaurar, clean his name, iba a limpiar su and nombre then he was going to take y him. luego se lo iba a llevar. So he comes to the Lord. Entonces él vino al Señor. Promise one, fulfill. La promesa una se cumplió. Meets a girl. Conoce una mujer. In the testimony that he posted on MySpace, En el testimonio que él posteó en mi espacio, MySpace, he said that he's always afraid to talk to a él woman dice que él siempre tuvo miedo de hablar a una mujer with the fear of being rejected por temor de ser rechazado, because he thought he was ugly. porque él pensaba que él era feo. It's too bad I don't have a picture of my beautiful boy. Qué pena que no tengo So you una can foto de mi see. hermoso That varón was para a que usted lie of vea. the devil. Eso era una That he tremenda was not mentira good del looking. diablo, de He que él was no era, tall, de que él no era hermoso, él handsome, era alto, good singer, hermoso, good tremendo worshiper. cantante, adorador. But he thought Pero él pensaba he wasn't good enough, que él no era that he suficiente, couldn't talk to a girl. que él no podía hablar con But una in his mujer. restoration, Pero en su from restauración God, de Dios, like God promised, como Dios lo he prometió, found a girlfriend. él encontró una enamorada. Promise number 2 Así was que la promesa fulfilled. número 2 fue He was going completa. to clean his name. El Señor iba a limpiar su nombre.
And we were Y watching. nosotros estábamos viendo. God said he was going to do 3 Dios dijo things. que iba a hacer 3 cosas. Number 1, he came to God. Número 1, traerlo de regreso. Number 2, he was brave enough to talk to a girl. Número 2, él fue valiente were para watching. hablar con una mujer y nosotros lo vimos. The last one was Y la that tercera he was era going to take him. que él se lo iba a llevar. We believe God. Nosotros creemos en el Do you Señor. think any parent wants to lose a child? ¿Usted cree que un padre quiere perder a su hijo? Let alone know Poquito que sabíamos God que Dios is going to take him. se lo iba a llevar. Why Danny? ¿Por qué Dani? I don't know. Yo no sé. But I believe God and his word. Pero yo creo a Dios y a that's su all I palabra. had. Así que eso era I todo lo only que yo had tenía. God. Yo solo tenía a I only Dios. had God. Solo tenía a I Dios. only had God. Solo tenía a I didn't have a Dios. psychiatrist. No tenía psiquiatra. I didn't have a No tenía un sociologist. sociólogo. I only had God. Solamente tenía a Dios. And I kept my communion with Y yo God. continué manteniendo mi comunión con Dios. During Resurrection Sunday, En un domingo de resurrección, 2009, 2009, he led 3 worship services. él lideró 3 servicios de adoración. They posted that last service. He didn't know that was his last service. Él no sabía que ese iba a ser su último servicio. We didn't know that was his last Nosotros no service. sabíamos que era su último servicio. Daddy takes him home that morning. El papá lo llevó a casa esa the mañana church. a la iglesia He dropped him off. y lo dejó en la iglesia. We all went at Merriway, Todos doing fuimos the things that we do on Sunday. nuestro camino haciendo cosas que hacemos los domingos He stayed with his girlfriend y él se quedó con su novia and the youth from the church. y con los jóvenes de la iglesia. Comes home after midnight. Luego regresó a casa después de la medianoche. That Monday morning, the Ese lunes 13th, por la mañana, el 13, his dad hears him opening the door, su front door, papá lo escucha que abre la puerta de entrada but de la doesn't get casa, up. pero no se I levantó. didn't hear him. Yo no lo escuché. I had gone to bed, Yo me fui a dormir getting ready for the next y morning. me estaba preparando para la siguiente mañana. I go to work. Me fui a trabajar. My husband goes to work. Mi esposo se fue a trabajar. He keeps calling him Él lo continuaba Calling Danny, llamando, our son who was at home. a nuestro hijo que estaba en casa, just to talk to him. solo para hablar con él. Danny doesn't answer the phone. Y Dani no contestaba el teléfono. Well, the few weeks that he was home, Con las semanas que él estuvo en casa, because he lost his job, porque él perdió su trabajo, his car broke down, su carro se dañó, he had no way to move around. él no tenía manera de moverse. But God did that for a purpose. Pero Dios lo hizo así por un So propósito, we can see para que nosotros the podamos ver el change cambio en that él, has happened in el Danny's cambio life. que había sucedido en su vida. He used to live with his friends from that ministry Él vivía con sus amigos de ese ministerio up in Orlando. en Orlando. But after he was let go from a Pero job luego de que él perdió su trabajo and his car broke y down, que su carro se dañó, came to live with us. entonces él vino y vivió con nosotros ese His last tiempo. few weeks Sus últimas semanas of life de vida on earth, en la tierra, so that we can see para que nosotros podamos the ver change el cambio that God can do que Dios puede hacer in the life of a person en la vida de una that persona surrenders que se rinde completely to God. completamente a Dios. He that come to God, Él vino a Dios. the church that he went to Las iglesias a las que él to be fue restored, para ser restaurado, embraced him. lo abrazaron, No judging, nunca lo juzgaron, no rejection, no lo rechazaron and they raised him up. y lo levantaron. We go to work Nos fuimos a trabajar April 13, abril 13 2009. del 2009. Come home in the afternoon. Regresamos por la I tarde. peeked, he was in his room. Yo pensé que él estaba en su cuarto. He was in his Él room, estaba en su cuarto, in bed, en la cama, holding his pillow this way, y estaba sosteniendo su almohada de esta manera, with one fist con uno de sus brazos. extended forward. Y con uno But de sus grabbing the brazos pillow. lo tenía extendido. I go to the kitchen to Yo cook. fui a la cocina para cocinar He doesn't come out. y él no salía. Again, I peeked into the room, Nuevamente fui y miré a su cuarto quiet. muy silenciosamente. I said, okay, Y yo dije, I'll bueno, let him be. lo voy a dejar. He
used to be one of those singers and writers, Él era songwriters, uno de esos escritores, that he will spend compositores y cantores the entire night que él podía pasar toda la noche writing songs, escribiendo canciones, writing worship songs, escribiendo canciones de when adoración everybody was cuando asleep. todos estábamos durmiendo. So during the day, obviously, Entonces durante el día obviamente he'll be sleeping. él estaba durmiendo. That was his pattern Ese era su patrón as an artist. como artista. So I thought, Entonces yo pensé, okay, ok, he was probably up all night probablemente se pasó writing toda la noche songs despierto escribiendo canciones because he wrote 10 songs porque él of a escribió CD that we 10 have in our possession. 10 canciones de un CD que nosotros tenemos en nuestra And in posesión. one of them, Y cada una, y I'm una going to de share ellas, a copy with y the voy a pastor. compartir con su pastor una copia. One of the songs in that CD, Una de las canciones en ese CD, number 10, la número is 10, his testimony. es su testimonio In words, en palabras, singing it. cantándolo. So I go my merry way, cooking dinner. Así que fui a mi camino de siempre Dad a gets cocinar. Llega el papá a casa Dad says, "Where's Danielito?" y You know, papá dice, Danielito, ¿a dónde está Danielito? Danielito, Pedro, Pedrito, Dani- you know, things like Daniel, that. Danielito y Pedro, Pedrito. Usted conoce esos Juan, diminutivos. Juancito, Juan, Juancito. but something like that. Pero- So he was Daniel, Así que él era Danielito. Danielito. So Dad says, "Where's Danielito?" I say, "Oh, Y well, papá you dice, know, ¿dónde está he's in his Danielito? room. He's not Dice, coming ya up." tú sabes dónde está en su cuarto, no So está we bajando. start doing the routine Así que in the nosotros evening after you come home seguimos from work. haciendo la rutina de que cuando llegamos a casa en la noche. Before I go to bed, Y antes de irme a dormir, I told my husband, yo le dije a mi esposo, "The food is on the stove. la comida está en la hornilla. Please tell Danny Por favor, dile a Dani to come and eat. que venga y coma. But I'm going to prepare for the next Pero day." yo me voy a ir a preparar para el siguiente día. Okay. Y dije, ok. But something was trolling me, Pero algo me estaba molestando. and I just couldn't go to bed. Y no podía dormir. I couldn't go to bed. I No podía irme couldn't finish getting ready for No bed. podía terminar de alistarme para acostarme a dormir. So I asked my husband, "Would Así you que- please go and find out why Danielito is not coming Le out?" dije, por favor, a mi esposo, por favor, ¿puedes ir y ver por qué Danielito no sale de su cuarto? My husband said, Y "Okay." mi esposo dijo, ok. Because of his training Y por su entrenamiento as a law enforcement officer, como un agente policía, he can tell él puede decir the change of skin color el cambio del color de la piel when someone has passed away. cuando alguien ha fallecido. So he goes into Así Danny's que room. él entró al cuarto de Dani. I was on the other side of Yo the estaba house. en el otro lado de la casa. How many of you know that God is faithful? ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios es fiel? Remember the 3 things he told me? Recuerde de las 3 cosas que él me dijo. I'm going to bring him back. Yo lo voy a traer de I'm going to regreso. restore him. Lo voy a And restaurar I'm going to take him. y me lo voy a llevar. So sure enough, Y así fue como sucedió. Dad opens the door, Papá abre la puerta, calls him, lo llama no answer. y no había una respuesta. Dad turns on the light, Prende la luz and the minute he looked at the y el skin, minuto que él vio el color de la piel, he knew Danny was gone. él sabía que Daniel había partido. So what do you do? ¿Qué es lo que hace en ese momento? We taught him Nosotros le enseñamos the truth, la verdad, but somehow the enemy pero de alguna manera el diablo infiltrated himself se infiltró into his life. a su vida. He believed a lie, Él le creyó al diablo una lived mentira the life, y but vivió we esa never gave mentira. up on him. Pero nunca nos We rendimos. continually pray, continually pray. Continuamos orando And we went before God, y fuimos delante de Dios. and God spoke a word Y Dios habló su that we palabra carried for 2 years. que nosotros cargamos con esa palabra por 2 años. And God was faithful. Y Dios fue He fiel. brought Danny back into himself. Él trajo a Dani y lo regresó a él. Restore his Lo life. restauró Clean su vida. his life. Limpió su vida. And then came for him Y luego él vino por él and took him to heaven. y se lo llevó al cielo. Now this Ahora esto may sound puede sonar, like, nah, no, she's probably making this up. ella probablemente está inventándose todo esto. You know where the proof is? ¿Usted sabe dónde está la prueba de esto? I gave Pastor a copy Yo le di a la pastora una copia of the death
certificate. del certificado de defunción. You know what he says? ¿Usted sabe lo que dice? The death certificate says, El certificado dice, cause of death, la causa de la muerte de Daniel undetermined. no tiene undetermined, no tiene causa, no hay causa para su Give the muerte. Lord a big hand tonight. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. There is nothing like depending on God. No hay nada como depender de Dios. And you might say, but are you human? Pero alguien, ustedes capaz dicen, pero que tú eres humana. Yeah, if you pinch me, I'm going to Yeah, hurt. si usted me peñisca me va a doler. I am human. Yo soy humana. But you know what happened? Pero usted sabe lo que Remember the sucede. time that I went before the Lord? Recuerda el tiempo And I que was fui talking delante to del him. Señor y que yo hablé con Él. He prepared me Él me preparó about 6 months before como 6 meses antes he took Danny with antes him. de que Él se lleve a Daniel. So tonight, Así que esta noche I'm here to tell you estoy aquí para decirle that you, que usted, if you're going through this, si usted va someone you know is going through this, y usted va y también, si usted sabe de alguien que está pasando por un caso así, you need to understand usted tiene que entender that this is que esto es spiritual warfare. una guerra And you espiritual. have to know God. Y usted tiene que conocer You a Dios. have to know where you Usted stand. tiene que conocer dónde You usted have está to believe parado. that God is able, Usted tiene que that saber He que is able Dios to raise the dead. puede levantar de My los son was muertos. dead spiritually, Mi hijo but God estaba muerto resurrected him espiritualmente, pero and gave Dios, him a place in heaven. mi hijo estaba muerto Please stand with me espiritualmente tonight. y Dios lo Stand on your resucitó. feet. Let's Póngase de glorify pie. the name of the Lord, Póngase for de He pie. is good. Dios es And bueno. His name, Y su His nombre, mercies su endures misericordia forever. es para siempre. This is not about you. Esto no es acerca de It's usted. not about me. Esto no es acerca It's de not about mí. my husband. No es acerca de mi This is esposo. about the power of Esto God. es acerca del The poder de power Dios. of God. El poder de Break the Dios yoke. que Break rompe the el yugo, bondage. que And rompe las anyone, ataduras. in the name of Jesus. En el nombre de This is Jesús. not about you. Esto no This se is trata about de the usted. power of God. Se trata del that poder de delivered my Dios son que libertó from a mi hijo homosexuality. del homosexualismo. It is a bondage from hell. Es una atadura del infierno. I can tell you Yo le puedo decir what we lived por qué viví, por lo que when our vivimos son was in disobedience. cuando nuestro hijo estaba en desobediencia, Living the lie of homosexuality. viviendo la mentira del homosexualismo. No one is born like that. Nadie nació There's homosexual. no gene that says No hay you will ningún- be a No hay homosexual. ningún gen que dice que usted va a ser un homosexual. The genes are for your eyes. Los genes son para tus ojos. The genes are for your hair, Los genes son para tu cabello, for your skin para color, el color de tu piel and all your facial y features. para todos tus facciones. Not for a lifestyle. No para un estilo de There's vida. no gene for a No hay lifestyle. ningún gen para tu So it's estilo de a vida. lie from hell. Es una mentira del It's infierno. a lie from hell. Es una mentira del It's a infierno. lie from Es hell. una mentira del In infierno. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And we declare Y declaramos that the church que la iglesia will no longer no más will live under the lie, va a vivir esta mentira, accepting homosexuality aceptando el as a homosexualismo way of life. como un estilo de vida. I don't care what your friends No me say. importa lo que diga tu I amigo. don't care what anybody No me says. importa lo que nadie diga. I care what the Bible A says. mí me interesa lo que la Biblia dice. And the Bible Y says la Biblia dice that if you practice such que si things, usted practica este tipo de you cosas, will not inherit the no kingdom of entrará al God. reino You de los can't cielos. change that. Que usted no puede cambiar cannot eso. change that. No lo puede cambiar. So today, Así que esta noche, if you believe si usted cree that you que usted need to be delivered necesita ser libre from those thoughts, de esos and if pensamientos, up until y today si hasta el día de hoy you believe usted cree that homosexuality, que el homosexualismo it's okay to be manifested in the church, está bien que se manifieste en la iglesia, I have given you yo te he dado proof prueba right here. aquí. Romans 1 says Romanos 1 dice that the women
que las mujeres had changed cambiaron their natural use. su uso natural, Meaning they no longer had men. queriendo decir que Our ya no husbands. tenían a los hombres como esposos. They had women. Ellos tenían mujeres And the men y el hombre changed the natural use of the cambió women. su uso el uso natural de la mujer. And they Entonces, accept the men. ellos aceptaban as al hombre wives. como esposas. Recently, Recientemente, here in our community, aquí en nuestra comunidad, something happened. algo sucedió. It's legal. Es legal. It's acceptable. Es aceptable. So what is the church going Entonces, to ¿qué es do? lo que la iglesia va a hacer? What's the church going ¿Qué to es lo do? que la iglesia va a The hacer? church needs to remain on the La word. iglesia tiene que That's what the permanecer word en la says. palabra. That's what the word Eso es says. lo que la palabra That's dice. what the word says. Eso es lo que la palabra Hallelujah. dice. Aleluya. Jesus. Jesús. So you probably are not going to. So you probably are not going to come forth. Así que probablemente usted no vaya a pasar acá al frente. But tonight when you get home, Pero esta noche cuando usted llegue a casa, go before God. vaya delante del Señor. Confess your sin. Confiese su pecado. Do we understand that it is sin? Entendemos que es pecado. Do we understand that it's in the Word of God? Entendemos que está en la palabra de Dios. I'm a teacher by Yo profession. soy una de profesión, yo soy profesora. I teach 7th grade. Enseño séptimo grado. And I know Y yo sé that is in the schools. que está en las escuelas. At that young age, A esa pequeña edad, remember that that's when we began to see that our son was changing. recuerde que ahí fue cuando nosotros empezamos a ver que nuestro From hijo estaba elementary to cambiando. middle school. Desde la escuela elemental hasta la escuela media. And we've seen middle it. school. I see it. Y yo lo veo. We hear the news. Nosotros escuchamos las noticias. What are we going to do as the church ¿Qué of es lo que God? vamos a hacer como la iglesia de Dios? We remain in the Word. Vamos a permanecer en You la will be palabra. rejected. Usted va a ser rechazado. You may lose all of your friends. Tal vez usted pierda a todos sus amigos. But we want to inherit the kingdom of Pero God. nosotros queremos We want disfrutar to del reino inherit de the Dios. kingdom of God. Queremos We disfrutar want del to reino de inherit Dios. the kingdom of Vamos a God. entrar y heredar el reino de Hallelujah. Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Father, I thank you Jesús. for your word. Gracias I por thank tu you for palabra, the power Padre. of your word. Te doy gracias And por el tonight poder I de tu rebuke palabra. any lie of Y the yo enemy reprendo toda that's mentira del diablo infiltrating the está church. tratando de infiltrar Father, I en la pray for the iglesia. families Padre, oro por that las have been familias affected que han sido by this afectadas lifestyle. por este estilo de And in vida. the name of Y en el Jesus, nombre de Jesús, I cancel every yo spirit cancelo todo that's espíritu trying to get into the que está children. tratando de entrar It's en los trying to get niños, into the que marriage. está tratando de entrar en los Father, in the name matrimonios. of Jesus, Padre, en el nombre de we Jesús, cancel every plan of the enemy. cancelamos toda In mentira the del name of diablo Jesus. en el nombre de And we Jesús. call it out. Y lo llamamos We que call it salga. out. Lo We sacamos. rebuke it in Lo the name of reprendemos Jesus. en el nombre de We Jesús. take authority in the Tomamos name of autoridad en el Jesus. nombre de And we Jesús. call it out, devil, you Y are lo echamos liar. afuera, diablo, eres un We're not mentiroso. giving you our No te children. damos nuestros We're hijos. not giving you our No marriage. te damos nuestros matrimonios. name of En Jesus. el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Te Jesus. reprendo en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de And we Jesús. declare victory. Y declaramos We victoria. declare victory. Declaramos Father, you victoria. will raise them up. Padre, tú te Father, you will levantas. raise them up. Tú los vas a You will levantar. raise them up, Tú los Father. vas a In the levantar, name Padre, of en el nombre de Jesus. I Jesús. thank you, Yo God, te for doy your gracias, promises. Señor, por tu I promesa. thank you for your Yo te doy faithfulness. gracias por tu In the fidelidad. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Lord. Gracias, Thank you. Señor. I can stand tall here today to tell you Y yo vine aquí a decirle a usted esta noche that God is faithful. que Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. And if He has promised you something, Y le promete algo a usted. don't doubt it. No lo dude. Stand on the word. Y si Él te promete, no lo dudes. Stand on the word. Permanece en la And you will palabra. see Y usted va a ver the fulfillment el of cumplimiento God's promises. de las promesas de Dios. God bless you. Dios les bendiga.